como devolución sí, por ejemplo, quiero darles que como preocupación y devolución y preocupación un poco, es el hecho de la lentitud por ahí, de la apropiación de los contenidos. Se nota eso, según me dijeron las profesoras que les consulté, en el uso inadecuado de las palabras. Por ejemplo, dicen, traen conceptos que corresponden a otras psicologías, lo traen como si fueran conceptos psicoanalíticos, ¿no? Y ahí se nota, digamos, que es un uso inadecuado del concepto y que falta apropiación del concepto. Entonces, esos aspectos sí tienen que cuidarlos, ¿no? Tienen que contemplarlos, tienen que estar atentos a eso como para ir viéndolos, ¿sí? Bien. En principio, ¿cómo se están preparando a nivel individual para un parcial? Buenas Por tardes, ahora profe. leyendo los textos, profe. De nuevo, más allá de que están leídos, por ahí leerlo detenidamente para tratar de comprenderlo. Porque primero uno lee así superficialmente y te quedas en la nebulosa de que no sabes qué dice. Y luego lo lees más detenidamente después de las clases, por ahí resulta un poco más entendible. No le digo que me sé todo el libro o el texto, pero un poco más se entiende. Yo hago preguntas al lado de los párrafos, por ejemplo, les voy anotando así, voy marcando acá. ¿Esto qué significa y por qué significa así? Y ahí voy marcando párrafo, no párrafo por párrafo, sino las partes que se me hacen importantes. Por ejemplo, cuando habla de los conceptos, dice la represión, y así, Sí. voy marcando. Y Brian, vos estabas por hablar hoy. Buenas tardes, profe. Soy William. Ah, El porque caso de mi dice hermanito se Brian. ve que es. Sí, se ve que es el de mi hermanito. Ah, Sí, yo también voy preparando, yo voy resumiendo los textos y también voy preparando preguntas. Acá preparé un par de preguntas, si es que antes de que se comience la clase le puedo consultar sobre los textos. Voy resumiendo, voy también hablando con otros compañeros, aparte también de lo de la clase, que me ayuda a complementar más el conocimiento y las clases prácticas en general. claro. Sí, según me han informado las profesoras, porque les pedí del sector práctico, le han señalado en algunos, por ejemplo, a nivel de grupo, una de las cosas es que no funcionan aún como grupos de trabajo, ¿no? En su gran mayoría funcionan los grupos más bien como una acumulación de personas, pero no se percibe desde afuera aún una dinámica de trabajo, ¿no? Vieron que ahí aparece la cuestión de, bueno, dividir roles, tareas, responsabilidades y que además esté equilibrado, no que alguno tenga un ritmo más rápido y el otro lento, no, eso hay que nivelarlo y Profe, obviamente nivelarlo para arriba, ¿no? Sí, hay una compañera que está compartiendo la pantalla. Si le ajá, puedo avisar que deje. ah, Florencia, Sí. Florencia deja de compartir la pantalla. Tiene que tocar en los tres puntitos que le salen ahí, abajito, abajo del micrófono, y de Ajá. donde sale la pantallita con la X para que deje de compartir. Ahí está, ella salió. Entonces, una cosa que tienen que cuidar es eso. O sea, cuando hablamos de una dinámica de grupo, tiene que ser un rendimiento parejo de todos, ¿no es cierto? Es decir, no puede ser que haya uno que hable más y el otro apenitas, no. Se nivela y obviamente la idea es que se nivele para arriba, ¿no es cierto? Entonces, en ese punto, sí ellas señalaron, las profesoras, que aún se observa hay una falta en esa dinámica de trabajo, en esa preparación, ¿sí? ¿Quién otro puede u otra puede comentar su preparación para el parcial? Profe,
Mi proceso quizás es un poquito más lento porque yo necesito resumir y del resumen hago cuadros sinópticos o tengo que hacerlo sí o sí en forma de cuadros para después ya poder empezar a volver a estudiar y repasar de nuevo. Esa es mi forma, digamos. Pero no entendí por qué decías un poquito más lento. Y porque yo sí o sí a cada tema lo leo, lo resumo, después hago el cuadro sinóptico y después paso a otro tema. Ah. ¿Y que eso te lleva más tiempo? Y capaz que los demás, no sé, la verdad, ni idea. Pero ese es mi método, es el que a mí me funciona. Ahí está. Sí, a ver, también obviamente ustedes lo que tienen que ir revisando un poco es la fuerte, fuerte, fuerte tradición que hay con respecto eh, a ver aquí. O si no, las redes. Buenas tardes, ¿se me escucha, profe? Sí. A mí por lo menos me ayudan las redes o los mapas conceptuales, más allá de fijar la teoría. No sé, tiro por ahí, yo pego dos hojas a 4 y hago como anotaciones. Y los cuadros a mí me ayudan a fijar. O sea, a mí lo que les quería decir era el peso, la tradición tan fuerte que hay de la memorización, es muy fuerte, ¿sí? Viene desde la, qué sé yo, desde la primaria, ¿no? Entonces una cantidad de años encima entrenando la cabeza y limándole la cabeza que la única forma de aprender es memorizando, memorizando, memorizando. Y en realidad no es la única forma de aprender primero, ni tampoco la más efectiva, qué sé yo, o sea, depende de, ¿no? Es como ha quedado descolgada del resto del proceso como una sola variante, ¿no? Y en realidad lo que ustedes tienen que imaginarse es como si ustedes, si alguna vez les pasó o tuvieron algún familiar o conocido, vecino o amigo que haya tenido que usar muletas, ¿sí? Durante un cierto tiempo, ¿sí? Es decir, utiliza la muleta porque, bueno, obviamente tiene que poder apoyarse en eso, pero después, él necesita ya poder probar solo, andar solo, digamos, por sus propios medios. Y en ese interín, entre andar con muleta y andar solo, hay episodios en los cuales uno intenta y medio que tiembla, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hasta que va generando confianza. Y bueno, algo así sucede con el texto. Si yo tengo que estar con el texto todo el tiempo, un texto en la mano, y con eso estoy, digamos, me estoy moviendo, y retiro el texto y me quedo en el aire, ¿sí? Bueno, a ver, significa que yo aún no lo tengo del todo trabajado. Entonces, yo lo que les sugiero es que ustedes hagan el esfuerzo de separarse del texto lo más que puedan. Puedo hasta acá, bueno, voy a intentar un poquito más. Después voy a seguir, ¿no? Y lo que aparece, digamos, sí, es con respecto a todo esto que estoy diciendo, lo que sí aparece muy fuerte es el hecho de que yo también tengo que aprender a manejarme sin tanta dependencia a la memoria, así, memoria excesiva. No porque no exista memoria en el estudio, siempre existe, pero cuando la única estrategia es memorizar y no entender nada de lo que se está diciendo, y bueno, no está sirviendo. No sirve nunca ni acá ni en la China. Entonces, ahí hay algo que hay que revisar. Ahí hay algo muy serio que hay que revisar. Entonces, eso es lo que a mí me parece que ustedes también tienen que modificar, porque la verdad es que en educación se le lava la cabeza a la gente, se le lava el cerebro y se les hace creer que la memorización así, bueno, esa es la solución.
Y no es así, no es así, ¿no? Entonces, nosotros no evaluamos eso, ¿no? No evaluamos eso y bueno, ustedes tienen que aprender a trabajar en otras formas de aprendizaje, ¿no? Que realmente produzcan sentido, que construyan el sentido, ¿sí? Porque si no, van a memorizar, van a saber de memoria un montón de cosas por un tiempo, pues se van a olvidar, y lo más probable es que después cuando tengan enfrente a una persona para trabajar, no sepan qué hacer con eso, ¿no? Es decir, toda esa información suelta no saben cómo conectarla, ¿no? Entonces, construir sentidos, de eso se trata. Vamos a tratar de, en este rato que tenemos, abordando la temática de mecanismos de defensa, construir sentidos, ¿sí? Para lo cual vamos a considerar que ustedes alguna información tienen ya de mecanismos de defensa, algo saben porque han visto en otras materias o porque han hablado en la vida cotidiana, se habla de mecanismos de defensa, por un lado. Y después, por otro lado, también ustedes ya tienen lectura previa, ¿no? Sobre primera tópica, segunda tópica, o sea, no es que están ustedes en el aire. De lo que se trata es de ir conectando toda esa información que ustedes tienen, ya sea porque han estudiado, ya sea porque han visto películas, porque han escuchado conversaciones en la calle o porque han tenido clases, etc. Bien. Entonces, vamos en principio a la palabra mecanismos de defensa. ¿A qué se refiere mecanismos de defensa? ¿Qué son los mecanismos? ¿Dónde se encuentran? ¿Quién los usa? ¿Para qué los usa? A ver, ¿cómo lo entienden ustedes en principio? Para ir coordinando un sentido que más o menos sea coherente con lo que vamos a trabajar. Para poder lograr un equilibrio, profe. A ver, podría ser el objetivo, pero ¿qué sería? Profe, yo entiendo que son herramientas que la persona utiliza cuando siente que está como desprotegido o no está encontrando el equilibrio necesario. ¿Herramientas de qué tipo? Defensivas. Son defensivas. Técnicas, Psíquicas. profesor. Ante una situación de peligro. Psíquicas o mentales, ¿sí? Psíquicas o mentales ante un peligro, ya sea interno o externo, ¿sí? Con la finalidad de evitar dicho peligro, ¿sí? Y de obtener un equilibrio que produciría un estado de bienestar, ¿no? ¿Un equilibrio homeostático sería, profe? Una homeostasis, sí, sí, sí. Y que a partir de esa homeostasis uno interpreta como que es un estado de bienestar, ¿sí? Para algunos interpreta como felicidad y otros como un estado de bienestar simplemente, ¿no? Ahora, ¿de dónde vienen, dónde aparecen esos mecanismos? ¿Dónde están alojados a nivel de la mente? En el inconsciente, profe, están alojados. Ajá. En la parte inconsciente ¿Todo el inconsciente? No, profe, en la parte inconsciente del yo. Ajá, bien. Vamos a situarlo así, en la porción inconsciente del yo, ¿sí? O en la porción del inconsciente que corresponde al yo, es lo mismo, ¿sí? Acuérdense de ser precisos a la hora de presentar porque por ahí se puede malinterpretar, digamos, ¿no? Es decir, y acá la idea es que ustedes causen siempre una buena impresión, ¿no? Es decir, en la porción inconsciente del yo, ¿sí? O en el sector del yo que corresponde al inconsciente. Como ustedes quieran, lo pueden definir. Profe, también nos protegen del ello y del super yo. Sí, Sí. protege del ello, del super yo y de los peligros del mundo externo también, ¿no? Bien. ¿Cuántos son? 9. Son 10, muchísimos, o profe. sea, dice que son 9, pero que se agrega uno más, en total serían 10. 9 como que serían los más conocidos, por así decirlo. Y luego se agrega, dice, uno más. No escuché esa parte que dijiste. ¿Se agrega?
se agrega uno más en donde se cumplirían 10. Ajá. Se agrega uno más, pero ¿por qué se hace esa salvedad de que se agrega uno más? Decía que era porque también se lo consideraba como una forma de defensa que tomaba el También sí, me equivoco. que es más propio del estado normal y dice que es la sublimación o el desplazamiento del objeto intuitivo. Claro. Y que, claro, porque lo que aparece es que para que se constituya ese último, ese décimo mecanismo de defensa, tiene que haber mucho desarrollo del aparato psíquico, a diferencia de los otros, ¿no? Entonces, se están refiriendo ustedes ahí a la sublimación, ¿no? Es decir, y técnicamente lo que va a decir es que no puede existir sublimación antes de que exista superyo, ¿no? Se tiene que formar primero el superyo para que después se pueda sublimar. Por eso es que aparece como un agregado después, ¿no? Por eso dice son 9, pero podríamos hablar de un décimo, pero que en determinadas condiciones. ¿Mm? Profe, eso que usted dijo tiene que ver con los modelos, porque hace como una acotación de que Brenda hay y luego, cosas que hagamos lo siguiente, Brenda y luego Raquel. Sí, Brenda. usted dijo, profe, tiene relación con esos modelos, dice Ana Freud, que tienen que ver con narcisistas, inmaduros, maduros y uno más que era neurótico. ¿Qué modelos? No entiendo eso. Explica como que se dan diferentes mecanismos de defensa según justamente si vos sos narcisista o si tienen métodos de defensas maduros o inmaduros, y ahí explica cada uno de esos. Sí, ahora vamos a ver de qué se trata eso que estás planteando. Está dentro del 4 y 5, ¿no es cierto? Capítulo 4 y 5. Ah, sí, sí. Sí. Raquel, ¿qué ibas a decir? No, que justamente lo que usted comentaba, profesor, acerca del décimo mecanismo de defensa, o sea, ahí lo explicaba como muy por arriba y más al final del capítulo 4 decía esto de que ya se suponía la aprobación del superyo, dice, se presupone la existencia del superyo que ya dice más al final del capítulo. Sí, ahora vamos a Eso ver por solamente. qué esa condición previa, digamos, ¿no? El título lo que hace es una clasificación cronológica de cuáles son los mecanismos que van apareciendo y diciendo, por ejemplo, que para que exista una represión tiene que haber un yo definido y diferenciado entre ellos. Esto no puede haber. Y para que exista la sublimación tiene que existir un super yo. Y así va diciendo cuáles son las características que necesitamos para que vayan apareciendo los diferentes mecanismos de defensa. No es que llega un momento y decimos mecanismos de defensa desbloqueado y aparecen todos, sino que se van constituyendo. Claro. A ver, antes que me olvide, William, vos tenías 2 preguntas. ¿Cuáles eran esas 2 preguntas? Tenía varias preguntas, profe. Son de temas anteriores a lo que se había hablado antes, pero como no terminaba de leer los textos no las quería preguntar. Por ejemplo, acá tengo el escrito. Quería saber preguntas medio sencillas. Aparato psíquico, aparato anémico y aparato anímico, ¿son lo mismo? ¿Es lo mismo decir uno que lo otro? Aparato psíquico, aparato anémico y aparato anímico. Aparato psíquico y anímico es lo mismo. El némico es un componente dentro del aparato psíquico. La amnesis o el sistema amnémico, el sistema de memoria, es un componente dentro del aparato psíquico. Ah, ok. Quería saber también yo no había entendido bien sobre los contenidos del preconsciente. ¿Cuáles serán?
no me había quedado claro Ajá. cuáles eran los contenidos. Usted Nosotros había hicimos... dicho, perdón, sí. no sé, usted me corregirá, profe, ¿no? ¿Sí? Usted había dicho que que teníamos que diferenciar los contenidos del lugar, y que los contenidos del preconsciente eran los engramas del lenguaje, puede ser, y las huellas némicas. Eso dijo. Claro, para diferenciar, nosotros lo que dijimos es lo siguiente, en relación a eso que está tomando Marilene, que pregunta William. Nosotros dijimos lo siguiente, hay una zona del aparato psíquico en el marco de la primera tópica que se llama preconsciente. ¿Sí? Bien. Y de ahí se pueden estudiar dos elementos, o sea, dos dimensiones, mejor dicho, dos dimensiones, como en cualquiera de los sistemas. Una se refiere al contenido y otra se refiere a los componentes. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a suponer, en la conciencia, los componentes, dijimos que era el sistema de protección antiestímulo y el sistema de percepción conciencia. Los componentes, o sea, las partes. Y el contenido eran las percepciones provenientes del mundo externo y del mundo interno. Es como si dijéramos, bueno, ¿cuáles son los componentes de esta radio? Y tenemos transistores, tenemos bueno. Ahora, ¿el contenido qué es? El contenido son todas las palabras y las músicas que aparecen y sonidos que aparecen en las distintas audiciones. ¿Sí? Entonces, acá estamos refiriéndonos a lo mismo. Entonces, el contenido del preconsciente, técnicamente, si nosotros los definimos, son los elementos, ¿sí?, que van hacia el inconsciente desde la conciencia o hacia la conciencia viniendo desde el inconsciente y que se inscriben en el preconsciente. Ahora, en cuanto a los componentes, es decir, los elementos constitutivos, nosotros ahí tenemos las huellas némicas y los engramas del lenguaje. Es decir, nosotros no vamos a confundir nunca los componentes de una radio con el contenido que tiene una radio. El contenido es lo que vos escuchás. El componente son los dispositivos que permiten que eso se escuche. ¿Sí? Entonces, componentes, ¿sí?, serían las partes de esa porción del aparato psíquico. Y el contenido es lo que está habitando ese territorio. Entonces, es lo que nosotros habíamos planteado con respecto al preconsciente y que es válido para el inconsciente y es válido para la conciencia. De la misma forma, ¿no es cierto? Cada una de ellas tiene un contenido y tiene componentes. Sí, eso era lo que... Sí, pero por eso en contenidos era lo que a mí no lograba entender, por ejemplo, ¿cuáles serían los contenidos? Por ejemplo, los retoños serían uno de ¿Los los qué? contenidos del preconsciente. ¿Los qué? Los retoños de los reprimidos. Los retoños de los reprimidos. Exacto, los retoños de los reprimidos, sí. Esos son contenidos, ¿no? Es decir, que acuérdate que tienen que hacer una nueva inscripción, ¿sí? Una segunda inscripción. Hicieron su primera inscripción en el inconsciente, pero han vuelto, es decir, esos brotes, como los retoños, ¿no? Esos brotes que han aparecido y se instalan en el preconsciente, haciendo una nueva inscripción. Si no se inscriben, obviamente no queda ningún registro de su existencia. Tienen que inscribirse nuevamente. ¿Se entiende? Es como le sucede a ustedes. Se tienen que inscribir en las materias, si no, por más que estén en clases, pueden no perder la posibilidad de regularizar, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo. ¿Entendido, William? Sí, y en cuanto al inconsciente, los contenidos serían
las experiencias infantiles, los elementos reprimidos, la sexualidad, parte del yo, super yo y ello, el principio de placer y demás. ¿Hay otras cosas más? A ver, en cuanto a los contenidos, ¿te refieres tú? Del Los inconsciente. contenidos Sí. del inconsciente son los aspectos reprimidos, aspectos del... Acuérdate que estamos hablando ahí de que nosotros decíamos el inconsciente originario, ¿sí? Los elementos que vienen del Reprimido. organismo, que son las pulsiones, el inconsciente reprimido, y estamos hablando también del inconsciente represor, que son los mecanismos de defensa, que es lo que vamos a ver ahora. En cuanto a contenidos. ¿Sí? Contenido. Ojo. Separamos contenidos de componentes. ¿Está? Bien. Bueno, vamos a ubicarnos siguiendo con esta línea de los mecanismos. Profe, Sí. ¿le puedo hacer a lo último unas consultas también de primera tópica? Sí, Pero a lo último. a lo último dejamos un tiempito y ahí consultan eso. Ok, gracias, profe. Bueno, entonces, los mecanismos de defensa que nombra Ana Freud, que son 10, que no son los únicos, porque después de eso aparecieron otros mecanismos de defensa. Por ejemplo, esa jornada que ustedes tuvieron hoy, que fue sobre TEA, etcétera, ¿no? Bueno, los investigadores psicoanalíticos que trabajan con sujetos del espectro autista, ellos plantean la existencia de un mecanismo de defensa específico que fundaría el autismo, ¿no? Y que es diferente de los otros mecanismos. Entonces, siguen apareciendo otros, los que van investigando, van aportando otros mecanismos. Así, por ejemplo, Lacan también aportó otro, y así van apareciendo. Hoy día podemos pensar más de 10 de estos mecanismos. Pero vamos a tomar estos que nombra Ana Freud. Bien, ella lo que hace es primero nombrar cuáles son, ¿sí? Y luego hacer un doble sistema de organización o de clasificación. El primero referido a el momento histórico en el cual aparece, y el segundo referido a la fuente de peligro contra la cual intenta proteger al aparato psíquico. Entonces, mediante estas dos perspectivas, ella lo que va a hacer son un sistema de clasificación y organización de los mecanismos de defensa para ir entendiendo cómo es, digamos, ¿no? Bien. Entonces, el primer sistema con el que trabaja es según el momento de aparición del aparato psíquico. ¿Y qué es lo que nos dice allí? ¿Cómo sería la clasificación? Si seguimos ese orden de aparición. Ya lo nombraron al último. ¿Cuál era el último? Las sublimaciones. Sublimación era el último que aparecía, y el orden de presentación también tiene que aparecer en último lugar. ¿Por qué? Porque es requisito previo a su aparición. ¿Qué cosa? La represión. La constitución del super yo. El super yo. El super yo. Acuérdense, pongan orden en ese esquema. Si vamos de adelante para atrás,
en el desarrollo psíquico, ¿qué viene primero? El de adelante para atrás. Ojo, ¿qué viene primero? ¿El super yo o el yo? El yo. El super yo. De adelante para atrás, dijo. Para atrás. Ah, el super yo. No, profe. Super yo. El super yo, de adelante para atrás. Super yo y yo. ¿Sí? Si lo vemos de atrás para adelante, primero es el yo y después el super yo. ¿Mm? Entonces, hay un ordenamiento ahí que es importante tenerlo en cuenta, porque eso irá dando pautas, ¿sí? De dónde, cuándo y cómo aparecen. No aparecen los mecanismos en cualquier lugar. Y después, entre el nacimiento y la instalación del yo, nosotros ya hemos señalado en varios encuentros nuestros y en clase, ¿qué es lo que existe entre el nacimiento y el yo? La identificación. Sí, pero antes de las identificaciones. Es el requisito previo para que se pueda instalar el yo. Las etapas, profe. ¿Las qué? Las etapas. Cuando No. Comienza la constitución del yo. Claro, gracias a eso comienza la constitución del yo. Pero ¿cuál es? ¿La represión primaria? La represión primaria. Antes de la represión primaria. ¿Sensaciones de displacer, profe? No, la diferenciación de el Consciente. Lo consciente y el inconsciente. Eso es lo primero. ¿Sí? La diferenciación consciente e inconsciente. ¿Sí? Esa decisión sobre la cual se va a apoyar el yo. ¿Sí? Y a partir de ahí se va a poder instalar todo el juego del yo. Y también en paralelo aparece la diferenciación de el yo y el no yo. Eso ustedes lo vieron por lo menos antes se daba en René Spitz. ¿Sí? Lo habrán visto eso en Psicología Evolutiva 1. ¿O no? En mi cursada sí. Vieron. Bueno. Entonces, René Spitz habla de un momento alrededor de los 8 meses, traducible en lo que se conoce como la angustia de los 8 meses, en los cuales ese niño aprende esa diferenciación del yo, no yo, ¿sí? De lo que es el exterior y el interior, ¿sí? Por eso se traduce en lo que se conoce como angustia del 8º mes. ¿Mm? Cuando empieza a angustiarse frente a lo desconocido. ¿Mm? Toma conciencia, real conciencia, digamos, de que hay una separación. Porque hasta ese momento, bueno, más o menos todo igual, etc. Entonces, es tan complejo todo el mecanismo que se empieza a separar el yo del no yo. El chiquito, el bebé, digamos, cuando nace, no sabe de esa separación. No tiene por qué saberlo, ¿no? Entonces, está así en la nebulosa, está mezclado con un montón de cuestiones, más las atenciones que se le hacen, etcétera. Pero a medida que también va progresando, acuérdense lo que habíamos hablado vez pasada, a medida que progresa toda la coordinación de los estímulos, ¿sí? Y la coordinación sensorial, él empieza a percibir determinadas variables, o sea, determinados elementos, que son constantes, ¿no? Uno de ellos es esta diferenciación de yo y no yo. Eso es un elemento que es fundamental. ¿Mm? Por ejemplo, esa diferenciación de yo y no yo, o sea, lo que va a dar lugar luego a la diferenciación sujeto-objeto
es re importante. Esa diferenciación yo, no yo, es la que permite que aparezcan 2 de los mecanismos de defensa de esos 10 que habla Ana Freud. ¿Cuáles son? A ver, revisen ahí, fíjense. La introyección y la proyección. ¿La qué? Introyección y la proyección. Y la proyección, exacto. Esos mecanismos solamente se pueden empezar a poner en marcha cuando una persona tiene claramente diferenciado lo que es yo y lo que es no yo. Si no, porque a ver, cuando decimos introyectar, ¿qué significa? Así, vulgarmente. Poner algo. Tomar algo de afuera y ponerlo adentro. Tomar algo de afuera y ponerlo adentro. El presupuesto de base es que yo sé que hay un límite, ¿sí? Y reconozco un territorio exterior, un territorio interior, y además reconozco que ese objeto está fuera de ese límite en el exterior. Y que con este mecanismo lo llevo hacia adentro y lo hago parte de mí. ¿Se entiende? Hay una diferenciación. Ahora, después está el otro proceso, la exteriorización, digamos, ¿no? En ese caso, ¿en qué consistiría? A ver. Te dijeron la introyección. Ahora vamos a ver la proyección. ¿En qué consiste? Algo de Sacar lo nosotros malo afuera. y lo proyecto. Algún elemento propio del sujeto lo coloco afuera. ¿Sí? Bien. Ahí también se sostiene sobre la diferenciación de yo no yo, sobre el reconocimiento de que ese elemento con el que estoy trabajando es interno y que tengo que hacer algún tipo de mecánica para colocarlo en el otro territorio. Si no, no se puede. Entonces, hablar de proyección e introyección requiere de una serie de diferenciaciones. De la misma forma que si nos vamos al otro extremo y tomamos el tema de la sublimación, dice que, bueno, requiere de un mecanismo, de un proceso que es la instalación del superyo. Y tiene su razón de ser, que vamos a ver luego el porqué, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que todo tiene su razón de ser. No es que aparecen de la nada, porque sí. Y eso es lo que Ana Freud intenta poner un orden cuando habla de mecanismos, en esta perspectiva del estudio de los mecanismos de defensa. Entonces, hay un hito importante que es el yo y otro importante que es el superyo. Después vamos a ir viendo cómo se van colocando los mecanismos ahí, pero tienen que registrar mentalmente esos 2 grandes hitos. Volvemos a reiterar también que para que el yo se instale, se tiene que instalar la escisión de consciente-inconsciente y también la escisión del yo no yo. Son 2 grandes procesos que permiten que el yo se pueda sedimentar en algo. Entonces, antes de eso hay un aparato psíquico. Acuérdense que eso corresponde a lo que Freud habla del yo realidad inicial, antes de la instalación del yo, donde está haciendo lo que puede con esa realidad y no la logra manejar. Profe, una consulta. Sí. ¿Y las identificaciones con respecto a la formación del yo? Sí. O sea, son importantes claramente, pero sí. En el examen, por ejemplo, ¿cómo decimos si usted está diciendo que es importante en principio la escisión, que se da la diferencia, y decimos, y también las identificaciones? Porque usted la clase pasada había dicho que para que se pueda producir o constituir el yo es necesaria la identificación. Sí, pero claro, pero ahora estamos en mecanismos de defensa, no en identificación. No mezclamos. No, identificaciones no. A ver, si vos querés dar un panorama general, decís, bueno, antes de que se constituya el yo, se dan las identificaciones
¿Se entiende? Pero ni en parcial ni en final nosotros vamos a pedir que hagan así grandes descripciones. Vamos a suponer, se te va a pedir que hables de identificaciones y solamente identificaciones. O vamos a pedirte que hables de mecanismos de defensa y solamente, no vamos a mezclar. ¿Me entendés? Eso no se mezcla. Bien, profe. Me parece bien, profe, porque por ahí puede pasarnos que podemos, al momento de querer relacionar, confundir también. Claro, sí. Y la Sí, respuesta va a estar mal. sí, Va a estar muy mal. Sí. Sí, no, nosotros no, eso no les pedimos nunca, nunca, nunca. Solamente por ahí en algún caso, y tampoco es determinante de nota de final. En algún caso, por ahí algún alumno o alumna que por ahí es más despierto, que es más rápido, etcétera, como para disfrutar más, pero no es determinante tampoco del examen, de la nota de examen. No, por ahí alguno puede contestar, por ahí otro no contesta, por ahí alguno contesta una genialidad, otro contesta algo más o menos, pero eso no incide en la nota, digamos, ¿no? Usted nos va a decir, decime unidad 1, unidad 2, unidad 3, 4. Sí, nosotros no, en general nosotros no nos interesa, es más, la verdad es que no nos interesa que estén asociando todo porque se pierden, se marean, nosotros no trabajamos así. O sea, yo entiendo que, a ver, es cierto, a ver, en la realidad está todo relacionado. Claro. Pero nosotros no estamos en esa hora, ahora estamos en un proceso de aprendizaje. Entonces, nosotros no les pedimos que asocien esto, con lo otro. Eso se deja para cuando ustedes se reciban. ¿Sí? Ahora lo que se les pide es que ustedes trabajen con un sector de la realidad, se aboquen a ese sector, lo entiendan bien y después más adelante, por ejemplo, cuando ustedes ya estén en sus prácticas, etcétera, ahí sí van a empezar a asociar. Y después, obviamente, cuando se reciben ya con más razón. Pero ahora nosotros no les pedimos. ¿Por qué? Porque en principio, digamos, sabemos que se confunden ustedes mismos. Porque se empiezan a desesperar, les parece que todo es igual y bueno, más, y introyección, identificación, las dos comienzan con I, vamos a meterle todo. ¿Se entiende? No. Entonces, no es la dinámica de trabajo. Esa Hacemos una sopa. Claro, sí, todo con las letras, sopa de letras. Entonces, bueno, profe, gracias. Gracias por ese alivio, profe. Claro, no. Sujetos en situación de tensión, me parece. Claro, no. Nosotros no les pedimos eso, o sea, al contrario, o sea, nosotros les cortamos ahí cuando quieren asociar y se van por las ramas, no. No, porque no sirve para nada, por lo menos en este momento del proceso. Cuando ustedes estén en las prácticas, que ahí ya empiezan a hacer asociaciones, bueno, ahí ya es otro cantar y después, obviamente, cuando están recibidos, ni qué decir. Pero ahora no. Ustedes lo que tienen es que poder responder en relación puntualmente con eso, con un sector de la realidad. Que todo está relacionado con todo, sí, es cierto. Claro. Pero, a ver, no, justamente se inventa un proceso formativo que es universidad y ahí hay procesos formativos de varios años, justamente para no de golpe tener todo así un impacto que te enloquezca, digamos, ¿no? Sino que todo tiene su momento de graduación. Ahora es un momento donde se segmenta y por ejemplo, habla de la unidad 3 y solamente de la 3. Yo sé que la 3 está relacionada con la 2 y con la 4, pero yo no pido que asocien. No se les pide que asocien. Se les pide que trabajen con esa unidad. ¿Ah? Sí, profe. Genial, profe, gracias. Y además que cada unidad de por sí ya tiene mucha información. Y lo que necesitamos es que con esa unidad que ustedes están trabajando, en profundidad con esa unidad. No se les pide, digamos, asociaciones y todo lo demás. No. Porque yo hoy les estaba diciendo las preguntas de parcial y también en los finales aparece, hay algunas preguntas del tipo de definición, que sería como la primera variante, ¿no es cierto? Bueno,
una definición de tal cosa. Segundo, es sacar una deducción a partir de una idea. ¿Sí? Tienen una idea y ustedes sacan una deducción. Y la tercera es una asociación entre dos conceptos. Pero obviamente la asociación entre dos conceptos es con conceptos que se refieren a la misma unidad. A ver. Profe, Sí. ¿sería mucho pedir tener un modelo de parcial? Como para que Y nosotros podamos desarrollar y ver si yo nos yo cuesta mucho o no. personalmente no tengo. Tenés que pedirle a la profesora Recalde el día lunes. Pedirle a ella. Yo no tengo. No tengo acá. Porque armamos y la que se encarga de la digitalización de todo eso es ella. Así que pedirle a ella. En todo caso, plantearle que hemos Bueno, hablado profe, y gracias. le pides a ella. Bueno, entonces, dijimos introyección y proyección, que eran uno de los primeros que aparecían. ¿Sí? ¿Cómo? A ver, esto que les voy a decir ahora no entra ni en el material de estudio ni en el parcial, pero les doy como una información para que más adelante ustedes puedan ver. Melanie Klein, la psicoanalista, tomó estas ideas y habló de un tipo de identificación, de introyección y de proyección primaria, y después que se constituye el yo, una identificación, introyección y proyección secundaria. Esto para que ustedes tengan esa información, no es que se rindan ni nada, pero para que ustedes sepan, ¿sí? ¿Por qué? Y porque obviamente el primer yo, así incipiente, ese yo que es realidad inicial, que dice Freud, que no está del todo sólido, etc., es un yo que es débil, etc. Entonces, está diferenciado ya el yo del no yo y puede hacer ese juego, pero todavía no está tan definido. Una vez que se constituye el yo, ¿qué va a suceder? Ese juego de introyecciones y proyecciones es mucho más sólido. Es decir, la introyección y proyección que ustedes ahora hacen no es la misma introyección y proyección que ustedes mismos hacían cuando eran chicos, cuando tenían 1 año, vamos a suponer, y no estaba tan sólido el yo de ustedes. ¿Sí? Entonces, son dos mecanismos cuya mecánica, valga la redundancia, similar, eso que ustedes explicaron, ¿no? De tomar un elemento del mundo e incorporarlo, o expulsar algún elemento propio y colocarlo fuera, el mecanismo es el mismo, la mecánica es la misma. Pero en el medio, ¿qué pasó? Se consolida un yo que diferencia bien los espacios, entonces el juego de introyecciones y proyecciones, que es más masivo cuando uno es chico, ahora es mucho más selectivo. Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces, eso les comento para que lo sepan, ¿sí? Porque algo de esto, bueno, es importante saber. No entra en parcial, no está en contenido, pero bueno. Bien. Entonces, ahí tienen introyección y proyección. Luego, ¿qué otros dos?
¿qué otros mecanismos también corresponden a la primera época antes de la instalación del yo? Profe, ¿me escucha? Sí. Profe, disculpe que vuelva un poquito para atrás, pero hoy la ley de Murphy está a mil conmigo. Usted preguntó qué existe primero para que se constituya el yo. Entonces estaría esta transición de la diferenciación que actuaría en estos dos mecanismos de defensa que son la represión y la introyección. ¿Es así o ya noté mal? ¿Represión, decís? No, introyección. Introyección y proyección. Y eso, introyección y proyección, exacto. ¿Es así? Sí, pero Esos dos mecanismos. Perdón, ¿volvé a decirlo? Introyección y proyección. En la transición de la diferenciación, hay una transición de la diferenciación que sería este yo y este no yo. Sí. Entonces ahí aparecen dos mecanismos de defensa. Sí, el de la Que introyección son y la la proyección y la introyección. Sí. Ahora le pregunto, ¿la represión también es un mecanismo de defensa? Sí. ¿Aparece en la primera tópica? Sí. En la primera tópica, todo está en la primera tópica. Claro, represión. De la represión le estoy hablando, como mecanismo de defensa. Me parece que estás mezclando la represión originaria, la represión propiamente dicha. Claro, como mecanismo de defensa. El mecanismo de defensa. Pero nosotros todavía no hablamos de represión como mecanismo de defensa. Claro, por eso le preguntaba por qué la represión como mecanismo de defensa no es como uno de los primeros. Iba mi pregunta, No, porque me mareé todo lo que escribí, por eso. No, la represión como mecanismo de defensa viene después que se constituya el yo. Está. Entonces las primeras serían introyección y proyección. Junto con otras que vamos a ver, pero para que vos te ubiques, no son todavía la represión no es el primer mecanismo de defensa ni uno de los primeros. Ok, ahí está. Gracias, profe. La represión se logra cuando se constituye el yo, pero todavía no lo vimos. Entonces, entendí, la primera tópica habla de represión cuando hoy dice que hay una defensa ante los estímulos dolorosos. Y después en la segunda tópica retoma ese concepto, pero ahí recién lo pone como un mecanismo de defensa. En la primera tópica existía el término represión, pero no era uno de los métodos de... Sí, eso es lo que señala Ana Freud en el libro, al comenzar el capítulo 4, ¿no? Bien, el modelo de la proyección y la introyección, ¿cuáles son? ¿De dónde saca el aparato psíquico el modelo concreto, material, sobre el cual se apoya para construir ese mecanismo psíquico? ¿En qué dos acciones vitales muy necesarias, dos acciones vitales sumamente necesarias, concretas, bien concretas, que hace un bebé y que permiten, digamos, la vida? No sé, usted me corrige, ¿puede ser que el de la introyección tiene relación con el proceso de succión del bebé? Que desde ahí es que lo toma, que se relaciona con lo de la alimentación y la defecación son los modelos vitales, experiencias vitales, sobre los cuales se montan los procesos de introyección y proyección. Es decir, todos los procesos psíquicos van a tomar como referencia algún hecho concreto, alguna acción concreta, material concreta,
como la ingesta y la defecación, sobre los cuales se va a moldear la vida psíquica. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ya sabemos ahí que tenemos introyección, proyección, de los 10. También descontamos la sublimación porque se va a ir último. También descontamos la represión porque dijimos que eso requiere del yo y todavía no lo está instalando. Pero hay otros mecanismos que corresponden antes de la instalación del yo. ¿Cuáles serían? Le agrego otra información extra, que son 2, antes de la instalación del yo. Con eso se completan los 4 más básicos del aparato psíquico. Después va a venir la represión. Pero hay 2 más, aparte de introyección y proyección, los que nombran a Freud. Profe, ¿puede ser la negación? No, eso requiere ya... ¿Y la formación reactiva, profe? Eso requiere... En el texto de la represión se hablaba sobre 2 mecanismos, que era la vuelta contra sí mismo y la transformación en lo contrario. Decía que eran los mecanismos de defensa más primitivos. Exacto. Y bueno, en el texto de Ana Freud también lo menciona. También los menciona, que son 2 de los mecanismos. La vuelta contra sí mismo y la conversión en lo contrario. ¿En qué consiste cada uno de esos? ¿Cómo los entienden? Tenía que ver la vuelta contra sí mismo. Bueno, yo lo había entendido con un ejemplo que hablaba de una agresión contra uno mismo. Por ejemplo, en una persona que está deprimida tenía un sentimiento de culpa y de inferioridad, por ejemplo. Pero vamos a un ejemplo más concreto. Cuando el chico, digamos, de la rabia, se pega, se tira el pelo, ¿sí? Se muerde, etcétera, ¿sí? Bueno, ese enojo que tiene estaba dirigido originariamente a sí mismo. Profe, es contra algo, contra algo externo. Contra algo externo, ¿sí? Profe, el texto da el ejemplo de que hay No se te escucha, no se te corta. Voy a acercar. Dice que en el texto da el ejemplo de que a una docente sentía odio hacia su madre, porque ella nació mujer, por decirlo así. Entonces, ella, en vez de sentir ese odio hacia la madre, lo dirigió contra ella misma y se torturó a sí misma por eso, porque no podía sentir ese odio hacia la madre. A ver, lo que nos está planteando todas estas situaciones de la vuelta sobre la propia persona, ¿sí? o la vuelta contra sí mismo, es que los filtros de discriminación del yo y el no yo no están todavía del todo instalados. Es muy fácil que algo vaya y vuelva, ¿sí? No es como nosotros, bueno, me enojo conmigo mismo, pero yo sé claramente que el enojo estaba dirigido contra fulano o fulana de tal, ¿no? O por ahí claramente me enojo conmigo mismo y era conmigo el problema y no tiene nada que ver con fulano o fulana. Entonces, en el caso de la persona adulta, ¿qué tenemos? Una clara diferenciación yo-no yo, bien separado, no se confunde, etc. Y ahí no es tan fácil, ahí hay otros mecanismos que regulan, otros mecanismos psíquicos, no de defensa, mecanismos psíquicos que regulan y que evitan que uno haga esa cosa de volver sobre la propia persona de una manera como lo hacía cuando era chiquito. ¿Qué se observa en los niños? En los niños lo que se observa es que se dirige esa pulsión, ya sea agresiva o ya sea erótica, se dirige al otro y si no encuentra
su posibilidad de descarga, como no tolera, vuelve sobre la propia persona. Es decir, no va a tolerar la espera, etcétera, ¿sí? Es decir, vuelve sobre la propia persona. Ahora, eso ya, esperamos un segundito. Eso no es tanto el problema. Acá el problema es que hay dos problemas. En principio, que vuelve con la misma magnitud como si yo fuera el objeto. No es que percibo que, bueno, está bien, vuelve sobre mí, me estoy atacando a mí, pero yo sé que mi enojo es con el otro, ¿sí? Es decir, y queda discriminado. Y ahí me pongo a pensar, bueno, pero ¿por qué me voy a castigar yo si no es mi culpa, no puedo ser tan tarado, etcétera, etcétera, ¿no? Hacemos todo ese juego de reflexiones. Bueno, eso no existe en esa primera época porque no está bien diferenciado esos mecanismos que separan el yo del no yo. Y esto hace que sea muy peligroso, fácilmente traumatizable, porque cae todo sobre mí. Entonces, si yo estoy enojado con la maestra, ¿sí? Porque algo no entendí, ese enojo puede volver sobre mí y sentirme que soy un desastre, un fracasado que no sirve. Y eso quedar muy adherido. Muy adherido. Por eso es que es muy traumatizable cuanto más hacia atrás vaya. Hoy día ustedes pueden decir, bueno, qué desastre que soy, etcétera, pero después se ponen a revisar o se sientan a hablar con alguien, ya sea un amigo, la terapia, lo que fuere, y pueden revisar ese posicionamiento, lo pueden modificar fácilmente. En cambio, cuanto más hacia atrás van, no es tan fácil la modificación porque es altamente traumatizable. Cuando esas diferenciaciones de yo y no yo no están del todo instaladas, entonces esa vuelta sobre la propia persona o te produce el narcisismo así, te lleva a 1000, porque vuelve toda esa carga de energía sobre vos, o te hunde. No hay términos medios, ni hay freno. Si es una carga erótica que no encontró cabida, vuelve y explota en una euforia narcisística. Y si es una pulsión agresiva, vuelve y destruye todo lo que encuentra en el camino. Entonces, esa es la característica de ese mecanismo en la primera época, ¿no? Que es la vuelta sobre la propia persona, o vuelta sobre sí mismo, como dice en el texto. Y luego tienen el otro mecanismo, que es la conversión en lo contrario. ¿Por qué? Porque hay un trabajo psíquico que tiene que hacerse, que es discriminar y entender que una cosa es el amor, otra cosa es el odio, una cosa es la pulsión agresiva, otra cosa es la pulsión erótica. Al principio están todas así superpuestas, solapadas una con la otra. Y el trabajo psíquico justamente consiste, la marca del desarrollo es que una cosa es amar y otra cosa es odiar. Que uno le enseña a los chicos. Bueno, pero si vos le querés a tu amigo, tenés que cuidarlo, no lo podés morder porque vos lo querés. Te vas a quedar sin amigo. Y sí, pero estábamos jugando, pero igual tenés que poner un freno. No le podés morder a tu amigo por más que vos lo quieras. Lo querés un montón, pero no es un objeto para morder. Entonces, todo ese trabajo de discriminación de las pulsiones, ¿sí? Todo ese trabajo, cuanto más hacia atrás se va, está más solapado y más fácilmente se pasa a lo contrario. Del amor se puede pasar al odio, de la pulsión erótica a la pulsión agresiva, puede pasarse fácilmente, generando obviamente una confusión, ¿no? Pero yo no sé si la amo o la odio, y entonces
tengo conductas raras, confusas, ¿sí? Que no son coherentes, porque vos decís que la estás amando, pero mira cómo la estás maltratando. Entonces, todos esos mecanismos, todo ese mecanismo, perdón, de la conversión en lo contrario, obviamente requiere de un trabajo de discriminación e instalar ahí también algunos diques que establezcan justamente, bueno, el amor es una cosa, el odio es otra cosa. El amor requiere que vos lo manifiestes con estas y estas conductas. Estas conductas no corresponden al amor, corresponden al odio. ¿Mm? Estas conductas son conductas que corresponden a una pulsión agresiva, no a una pulsión erótica. Estas otras corresponden a una pulsión erótica. Entonces, todo ese trabajo de discriminación lleva su tiempo. Pero al principio están totalmente superpuestos, solapados, y es muy fácil que uno se pase a lo contrario, porque lo único que busca es la descarga, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece el problema, y eso es lo que se trabaja cuando se habla de la vuelta sobre la conversión en lo contrario como mecanismo primitivo, ¿sí? También con el efecto de generar una confusión, así como estábamos hablando hoy de la vuelta sobre la propia persona, viene con todo y nos eleva en el narcisismo o nos hunde si es una pulsión destructiva porque arrasa con todo lo que encuentra. También esto genera una confusión, pero al final, ¿yo la estaba amando o la estaba odiando? No entiendo. Porque si yo la amaba, ¿por qué se me fue para este lado? Entonces, esa es la conversión en lo contrario. Entonces, son características de estos primitivos mecanismos de defensa, cuando aún el yo no está del todo consolidado y que, bueno, generan estas problemáticas. Ahí ustedes tienen esos 4 primeros mecanismos, ¿sí? Después de esos 4 mecanismos aparece el mecanismo de la represión. Ahí ya se consolidó, se supone que ya se ha consolidado el yo y que puede justamente recurrir como modelo en la represión. El modelo al que se recurre es el control muscular. Si ya tiene el cuerpo un desarrollo muscular mayor, puede frenar, puede tomar algo con fuerza, etc. Y bueno, ahí tiene el modelo natural sobre el cual se va a inspirar para poner en marcha un mecanismo de defensa que frene algo, que impida la salida de algo. Bien. Eso es después que se constituye el yo. Ahí ya con ese tenemos 5. Más el último, que es la sublimación, 6. Y quedan en el medio 4. Ya serían introyección, proyección, conversión en lo contrario, vuelta sobre la propia persona, represión, y sabemos que el último es la sublimación. Entonces, ahora quedan en el medio 4 mecanismos más, ¿sí? ¿Cuáles son esos 4? Regresión, formación reactiva, aislamiento y anulación. Aislamiento y anulación. Bien, entonces, esos van a corresponder a periodos que ya van después de la organización del yo. La regresión, ¿en qué consistiría? Regresar a una etapa evolutiva, profe. Regresión, regresar. ¿Cómo sería eso? Pero que se supone que ya tendría que haberse superado. Claro. Sería volver a conductas de la infancia. Como que esa etapa en su momento me produjo placer, me sacó
de un momento conflictivo. Por ejemplo, yo, ¿cómo resuelvo un conflicto que no lo puedo sobrellevar llorando? Regreso a una etapa, es más o menos, no sé si estoy bien, regreso a una etapa de cuando era niña y lloraba para obtener tal cosa. No sé si estoy bien. Sí, o me sí. estoy yendo. Pero, a ver, pensemos, bien, no está mal. Decía, ¿no? otro ejemplo que nos habían dado en psicología general, por ejemplo, era de una alumna que ante un examen ella llevaba su dedo a la boca. Es como que ella volvía a esa etapa oral, si mal no me acuerdo, porque esa sensación de examen le causaba, a ver, no sé cómo explicarlo, que ella vuelva a hacer lo que hacía en un momento cuando era pequeña, para calmar esa ansiedad. Está. Ahora, ustedes lo que van a hacer con regresión, para ir viéndola, es consultar en el diccionario de psicoanálisis. ¿Por qué? Porque la palabra regresión en la lectura psicoanalítica tiene tres acepciones, ¿sí? Se habla de una regresión tópica, una regresión dinámica y una regresión económica. Profe, en el de la plancha aparece tópico, temporal y formal. ¿Sería lo mismo que usted plantea? Sí. Económica, ¿por qué? Porque lo que se entiende, digamos, es que en el desarrollo hay que hacer un esfuerzo. Cada vez hay más trabajo psíquico que hay que hacer, ¿no? Y eso insume un gasto de energía mayor y un reacomodamiento económico. Tiene sus beneficios, pero también tiene sus costos. Entonces, cuando se habla de la regresión, se está hablando de una sustitución de un modelo económico, en el caso de la dimensión económica de la regresión, se habla de sustituir un modelo de funcionamiento económico por otro modelo. Vamos a suponer, si hoy nosotros nos ponemos a pensar en la complejidad que tiene la vida adulta, ¿sí? ¿Y qué es lo que observamos? Una cantidad de procesos que hay que considerar, que tenemos que frenar porque tenemos que cumplir con esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que asociarnos con esto, con lo otro, etcétera, etcétera, que obviamente tiene sus beneficios, ¿no? Porque, bueno, yo elijo con quién, dónde me quedo parado, qué voy a tener en un futuro cercano, etcétera, pero tiene sus costos también, digamos, ¿no? Tengo que saber seleccionar con quién me asocio, tengo que poder manejar experiencias autónomamente, me tengo que ir a rendir, tengo que prepararme, por ahí si me sale mal tengo que saber digerir esa mala experiencia, la tengo que transformar, etc. Bien. Ok. Todo eso conforma una economía psíquica. Economía en cuanto a costos, beneficios, riesgos, etc. Capacidad de hacer inversiones, etc. ¿Sí? Psíquicamente hablando. Entonces, frente a toda esa complejidad que, como decimos, estamos sustituyendo principio de placer por principio de realidad, ¿sí? Donde el principio de realidad lo que intenta hacer es reasegurar que el placer se pueda producir. Ese es el objetivo, ¿no? Frente a todo eso, que es complejo y que a veces no nos sale o que requiere mucha energía, y si estamos muy cansados porque tenemos otro problema grande u otros problemas grandes atrás, es muy fácil que uno sustituya un modelo por otro que sea menos exigente. Y ahí estamos en una regresión. ¿Sí? Es decir,
¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer, están ahora en periodo de exámenes, ¿sí? Tienen que rendir 3, 4 parciales, todo le están exigiendo, bueno. Es un ejemplo, profe, de la actualidad real. Claro, por eso tienen que organizarse, todo, Pero resulta que el alumno X o la alumna X tiene un mambete enorme que no ha resuelto de su pasado, o tiene un problema actual que no lo ha enfrentado, que lo ha pateado y que le explota en cualquier momento. ¿Y dónde le va a explotar? Ahora, justamente. A ver, justo me habla la Recalde. Esperen que le mando un mensaje. Ya te llamo en 15 porque estoy terminando la clase con los alumnos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno está tiene su mochila muy cargada, porque viene con historias del pasado que no resolvió, que no enfrentó, que no acomodó, mínimamente no organizó, o situaciones del presente que también, bueno, neuróticamente uno quiere esconder, como se dice, bajo la alfombra para que no se vean, ¿no? Como la fantasía de que no se va a ver, digamos, ¿no? Y claro, es una carga muy pesada, muy pesada. Entonces, frente a eso, inconscientemente, ¿qué es lo que hace nuestro aparato psíquico? Negocia una sustitución de un sistema complejo como lo estamos teniendo por otro, ¿sí? Pero en realidad es porque hemos estado acumulando y hemos dejado acumulando cosas, ¿no? Entonces, obviamente, ningún aparato psíquico va a poder destinar el 100% de su energía cuando tiene un montón de mambetes atrás o al costado, sin enfrentar, sin resolver, o por lo menos intentar acomodar, ¿no? Por lo menos, qué sé yo, decir, si es una persona, bueno, mira, no me jorobes porque ahora tengo esto. Ahora no vamos a hablar de eso, lo vamos a hablar después. Yo termino tal día el examen. Ese día a la noche, ahí prepárate con todo. Pero por ahora no me jodas. Ponerle un límite. ¿Se entiende? Pero cuando uno se queda callado, es peor. Entonces, está con todo eso. Entonces, obviamente, habilita a un sistema de menor esfuerzo económico, ¿sí? Que genera obviamente otros problemas, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos hablando de un cambio, de una regresión, ¿sí? Estamos hablando de una regresión. Entonces, no digo que estemos chupando el dedo, pues sí sucede, pero es como una exageración, digamos, ¿no? En el examen. Pero sí, por ejemplo, me comporte como si mi cabeza no estuviera preparada para lo que de verdad ya está preparado, ¿no? Como un alumno de segundo año de la universidad, que tiene una capacidad de dicción mucho mayor, de expresión mucho mayor, que ha estudiado, que tiene información, etc. ¿No? Entonces, no me comporto de esa forma y mi resultado en el escrito o en el oral, qué sé yo, es pobre. No alcanza. ¿Se entiende? Entonces, una regresión es eso, es una sustitución de un modelo de funcionamiento actual por otro modelo previo. Ahora, lo que hay que interrogarse es por qué cornos uno hace eso, o sea, el aparato psíquico llega a eso, ¿no? Y obviamente ahí aparecen cosas del pasado que no las acomodé o cosas del presente que no las estoy acomodando. No digo resolverlas porque a veces eso no se puede resolver de golpe, o no depende todo de uno, pero mínimamente poner un punto, poner un orden, sí. Por eso les decía, bueno, mirá a fulano o mirá a fulana, depende del problema con el que ustedes tengan. Yo termino de rendir, no sé, el 10 de mayo.
a la tarde yo tengo el examen. El 10 de mayo a las 9 te espero acá. Y vení preparado. Y ahí hablamos. Mínimamente poner un orden que diferencie. Cuando eso no se hace, estamos habilitando, obviamente, a cuestiones ligadas a la regresión. O si, por ejemplo, son cosas del pasado, y yo también le tengo que poner un límite. Pautas que yo vengo trayendo del pasado, ¿sí? Resulta que como pauta del pasado, cada vez que tengo una presión, como hasta reventar. Pero yo no puedo manejarme así, porque es muy infantil el mecanismo. Entonces tengo que poner un freno a eso. Tengo que poder plantarme, porque si no estoy haciendo una regresión, estoy sustituyendo una forma de funcionamiento por otra que corresponde a otra pauta de desarrollo menor a la que tengo. No puedo responder a todas lo que aparece, cualquier problema, no importa de qué color, yo lo resuelvo morfando. Y no un poquito, sino mucho. Y tampoco me fijo si es de buena o mala calidad. Venga, comida chatarra, mejor. Venga para acá. No puedo manejarme así. Profe. O sea, sí, ya voy, Marilu. No, pero no solamente problemas, también las alegrías. ¿Cuánta gente frente a una situación alegre, empieza a morfar indiscriminadamente y para el otro día está, ay, no me da más, no me da más? Y bueno, son pautas infantiles. ¿Cómo yo no puedo manejar eso? Entonces, eso es una regresión, una sustitución de una pauta de funcionamiento, ¿sí?, por otra pauta de funcionamiento. Previo de desarrollo menor. Sí, si la analizamos tiene una complejidad menor. Eso es una regresión. ¿Qué ibas a decir? No, sí, entonces podríamos decir como conceptualización de la regresión como sustitución de un modelo de funcionamiento por un modelo previo de desarrollo menor, es decir, de menor complejidad, que usted dijo recién. Sí, o sea, lo que pueden usar eso como un esquema, para que ustedes entiendan. Yo lo que les sugeriría es que vayan al diccionario. Claro, sí, al diccionario, pero... Que les quede como un esquema, si les sirve como esquema lo que hemos hablado, sí, pero vayan al diccionario. Profe, y esta situación previa a la que se regresa, ¿no es cierto?, ¿va a tener que ver también con una situación de placer? O sea, esta situación previa que haya sido más placentera que la actual, por eso estamos volviendo. Sí. O más placentera, o por lo menos evita que la persona se conecte con esta situación actual. ¿No? Evita que se conecte con esa situación. ¿Sí? Sí, ahora, lo que sí también queda claro es que para diferenciar de la negación, que ahora vamos a ver, ¿sí?, que nosotros estamos hablando en la regresión, ¿sí?, de algo que ya está incorporado. En la regresión estamos hablando de situaciones, de una situación actual frente a una situación que ya está nueva, frente a una situación que ya está incorporada, que es previa, porque la negación va a funcionar de otra forma. Es decir, acá estamos nosotros en una situación, por eso es importante estar atentos a qué situación es la que está sucediendo. Eso va a quedar mucho más claro cuando veamos la segunda perspectiva con la que trabaja Ana Freud para indagar. Queda bien claro que lo que se está diciendo es, frente a una situación actual que me está resultando difícil, pero me está resultando difícil porque tengo ya detrás algo desorganizado, ojo. No es que me resulta difícil porque me resulta difícil. Porque a mí algo que me resulta difícil, al otro le resulta súper fácil y al otro le resulta ni difícil ni fácil, es normal. Entonces, la valoración de por qué esa situación no la puedo manejar depende de la estructura con la que yo vengo previamente. Entonces, ahí estamos hablando de una sustitución de un modelo de funcionamiento por otro modelo de funcionamiento previo, ¿sí?, pero está haciendo referencia a un modelo ya incorporado.
instalado previamente. Ahí es donde aparece. La regresión se está debatiendo sobre eso, la necesidad de instalar un nuevo modelo de funcionamiento más complejo, propio del desarrollo, del momento actual del desarrollo, que es sustituido por otro. Pero en relación, o sea que con ese otro modelo se intenta enfrentar la situación actual. Esa va a ser la diferencia con la negación, ¿sí? Porque en la regresión no hay negación. Lo que hay es intentar comer la comida que se hace con cuchara, cuchillo y tenedor con la mamadera. Y no se puede. La mamadera es la forma en la cual yo enfrentaba la problemática alimenticia cuando era chico. La problemática alimenticia de ahora no se enfrenta con mamadera. Se enfrenta con cuchara, cuchillo y tenedor. ¿Está? Entonces, la situación no está negada, no es una negación. La situación está firmemente identificada. El problema es la pauta de resolución que no corresponde a la de ahora, sino que se intenta resolver con la de antes. Entonces eso va al fracaso, porque la situación nueva obviamente requiere de nuevas pautas de solución. Entonces, si están, vamos a suponer, en una problemática de pareja que recién empiezan, tienen unos problemas X de personas que recién empiezan a conocerse. Ahora, si estamos hablando de una problemática de pareja que transcurre en el 5.º año de la pareja y no se puede enfrentar con las mismas herramientas que se enfrentaron cuando recién se conocían. Porque si se las enfrentan, eso es una regresión. Porque siguen actuando como si fueran ustedes, estuvieran recién conociéndose cuando ustedes hace 5 años que ya se conocen, conviven, etc. Entonces está fallando, están utilizando. ¿Entienden? El problema no está en el problema el problema es que se quiere enfrentar este problema actual con herramientas que se usaban para otros problemas similares, pero de otra época. Entonces no funciona. Profe, Sí. entonces la regresión no necesariamente tiene que ver con volver a situaciones infantiles, porque eso es lo que yo tenía entendido. No es. No es volver a las situaciones infantiles. No, eso es lo que queda como idea así general, como ¿cómo es que se llama? Como en la psicología popular. Pero no es eso. Una regresión es esto. Por eso les digo, el ejemplo clarito es ese, la pareja que está enfrentando un problema de un año y bueno, ¿con qué herramientas las enfrenta? Con las herramientas que tiene una pareja que hace un año que se conoce, que no se conocen del todo, etcétera, etcétera. Y bueno, ¿es correcto? Y sí es correcto, porque hace un año que se conocen. Ahora, después transcurrieron 5 años más. ¿Sí? Entonces, pasó mucha agua bajo el puente. Y aparece un problema. Y bueno, no podés enfrentar con las mismas herramientas que hace 5 años atrás. Va a tener que ver con volver a situaciones previas, pero asociadas con la actualidad. O sea, no que estén lejanas. Claro, No asociadas, no claro, asociadas. se conectan. Acuérdense que ahí aparece la característica del inconsciente que inscribe, ¿sí?, por cercanía, por características cercanas. Sistema de inscripción por características cercanas. ¿Sí? Ahora, que tengan características cercanas no quiere decir que sean iguales, pero para el inconsciente sí lo son. En cambio, lo que decimos es, ojo, son parecidas, pero no son iguales, porque en el medio pasaron 5 años que ustedes estuvieron conviviendo. Entonces no podés estar comparando o asimilando, mejor dicho, situación del año 2022 con una situación del año 2016. Porque en el medio de todo esto consiguieron trabajo, en el medio de todo esto vino la pandemia, en el medio de todo eso tienen su departamento, en el medio de todo esto ya empezaron a hablar de un hijo, entonces no pueden resolver de la misma forma.
Si están resolviendo, están utilizando una pauta que corresponde a 5 años atrás. Eso es una regresión. ¿Se entiende? Sí. Bien. Eso lo Profe, entonces, disculpe, no sé qué estaba por decir. Yo le estaba por preguntar, pero me parece que lo interrumpí. No. Yo quería saber si entonces la regresión entraría dentro de los primeros mecanismos de defensa, porque en el texto de Anna Freud, ella al mencionar la vuelta contra sí mismo y la transformación en lo contrario, también señala que la regresión sería como uno de esos mecanismos primitivos. Incluso dice que podrían ser tan antiguos como los instintos, o por lo menos tan antiguos como el conflicto entre los impulsos instintivos, le estoy leyendo, y cualquier impedimento en el camino de su satisfacción. Sí, ahora vamos a ver si los colocamos entre los más antiguos o entre los que vienen después, porque lo concreto es que, digamos, para colocarlos dentro de los antiguos estamos viendo esto que decimos de la inscripción por semejanza sin discriminar la temporalidad. ¿Sí? Es decir, que eso sí es un patrón bien primitivo, donde experiencia B se inscribe al lado de la experiencia A solamente por el hecho de tener algún, aunque sea un rasgo, un elemento similar. Por ejemplo, experiencia A fue entre yo y el señor B. Experiencia B, entre yo y el señor B. Entonces las pongo juntas, pero las experiencias no son iguales. ¿Qué es lo común? Que en ambas estuvo el señor B. Pero no tiene nada que ver porque una se refería al trabajo y otra se refirió a otra situación fuera del trabajo, no importa, pero en las dos está el señor B. Entonces ahí no hay discriminación. Entonces eso podría darnos a pensar, que ahora lo vamos a ver. Bueno, después tienen la negación, que ahí sí ya hay un elemento claramente del mundo externo que el tema es tratar de no inscribirlo, aunque se inscribe, por supuesto, pero tratar de no inscribirlo. Por eso decíamos, a diferencia de la regresión, donde se acepta la problemática, pero el problema es que se la quiere enfrentar con pautas que son previas y que por ende van a ir al fracaso. Acá lo que estamos hablando es la problemática de la inscripción. La inscripción de la experiencia. Esa puja por inscribir o no inscribir esa experiencia. Y a diferencia de la represión, que se refiere a un elemento que ya está inscripto, la negación es la problemática sobre algo que se está por inscribir. Que se está por inscribir. Se refiere fuertemente a un elemento que proviene del mundo externo. ¿Podría ser un elemento que viene, ¿cierto?, del mundo externo y se intenta negar la inscripción? Claro, por eso la negación es una problemática ligada a la inscripción de un elemento, no a algo inscripto, sino al proceso de inscripción. Eso hay que ser, a ver, para entender todo esto, lo que necesitamos es tener bien tranquila la mente, despejada de un montón de distracciones y abrir bien las sutilezas, ¿no?, del lenguaje. Porque cuando algo está inscripto, se refiere al tiempo pasado, no es lo mismo que cuando algo se está inscribiendo, se refiere al tiempo presente. Está en proceso de inscripción. Entonces, en la represión, nosotros estamos trabajando sobre elementos inscriptos, pasado. Acá estamos a algo que está sucediendo. Y ahí hay que ser muy delicado, ¿sí?,
al escuchar, para ver cuándo sucedió esto, qué es lo que está, si el sujeto está masticando todavía, etcétera. No a algo que ya sucedió. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque a veces la gente mezcla, mete en la bolsa, o sea, la gente, mejor dicho, los profesionales, ¿no? Cuando son así bien torpes, bien brutos, digamos, no se detienen a pensar o tienen la cabeza cargada, un montón de cosas que no ponen en orden, bueno, empiezan a mezclar todo, ¿no? Así como está la cabeza de ellos, también le dejan la cabeza al que con el que están trabajando. Entonces, una cosa es identificar bien, o sea, la problemática esta que está hablando, ¿cuándo sucedió? ¿Es algo que me está contando ahora que está sucediendo o es algo que ya sucedió? Entonces, porque la persona puede decir, uy, no, yo la verdad que niego esto y qué sé yo, pero ¿y cuándo sucedió esto? Y no, hace 6 años. Entonces no es una negación. Esa persona tiene derecho a creer lo que quiera, pero eso ya no es más una negación, eso es una represión. La negación va a tener que ver con algo que está sucediendo en este momento. Porque ya está inscripto. La represión sí, es una problemática Claro. que intenta evitar que aparezca en la conciencia algo que ya está inscrito. Acá el conflicto se arma porque una parte del aparato psíquico necesita inscribir y otra parte no quiere que se inscriba. Entonces, obviamente estamos hablando de un suceso del tiempo presente. Entonces, Profe, sí. yo tengo un ejemplo que, o sea, es algo vulgar, pero más o menos me ayuda a entender. Por ejemplo, cuando nosotros nos negamos, lo más común es cuando nos están siendo infiel. Nosotros no queremos aceptar que esa persona en este momento te está haciendo infiel. Entonces vos no la aceptás. En cambio, cuando vos decís, no, a mí hace 6 años atrás, como que vos ya lo inscribiste, ya lo aceptaste, ya está incorporado en vos. Pero a la hora vos, por ejemplo, ves los mensajes y todo eso y no, esto no está pasando. Como que no querés creer, entonces no lo Sí, estás. lo que sucede en el tiempo presente genera mucha inseguridad, porque no está la distancia temporal, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante diferenciar eso, porque la persona va a estar en un estado anímico distinto. Cuando algo está sucediendo en este momento, a cuando algo que puede haber sido muy doloroso, pero ya sucedió. No es lo mismo. Es mucho más inseguro esta problemática actual que está sucediendo, que no tiene contornos definidos, etcétera, genera un estado de muchísima más inseguridad que algo que sucedió hace un tiempo, que fue muy doloroso, que aún me sigue molestando, pero que ya no está sucediendo. Eso es importante. Profe, ¿un duelo puede ser eso, profe? Y depende de en qué momento del duelo uno está. El duelo es largo. Depende si es en el momento que se produjo o en la cercanía de la pérdida o ya pasó hace un tiempo. Depende. Va a depender. Acá lo que se mira es la temporalidad del suceso en el caso de la negación. Y es muy importante que ustedes, cuando están escuchando, sitúen mentalmente o en una hoja, sitúen, bueno, esto es actual, esto es pasado, esto es del pasado cercano, del pasado lejano. Tienen que situar para poder entender también cómo se siente la persona. Vuelvo a repetir, si es un suceso que en este momento está ocurriendo, nunca ninguna persona se maneja de la misma forma con algo que sucedió hace un tiempo. Aunque haya sido muy doloroso lo anterior, ya sucedió. Ya no quedó allá. Es cierto, yo lo puse bajo 7 llaves, pero sucedió, ya no es más actual. En cambio, algo que es actual, si yo no lo puedo manejar, las fronteras están muy indefinidas. Entonces, es muy importante también diferenciar eso. Profe, Sí.
para ubicarme, este proceso de negación, ¿de cuánto tiempo más o menos podríamos hablar? ¿Días, semanas, meses? O sea, como para yo entenderme mejor. Y meses, pueden ser meses que está. Mientras el proceso sea actual. Qué sé yo, estás enojada con alguien y bueno, qué sé yo, te puede durar el enojo meses, mientras sea actual. Mientras sea actual el suceso, ¿no? Es decir, si vos seguís enojada con alguien hace 4 meses y bueno, sigue siendo actual. Claro, me cuesta diferenciarlo de la represión porque, por ejemplo, si está reprimido y me sigue molestando y yo lo siento en la actualidad, esa molestia, ¿El problema sigue existiendo o no? Ese es el tema. Otra cosa es lo que a vos te pasa. Acá la pregunta es, ¿el problema sigue existiendo o no? O sea, ¿vos seguís enojada con esa persona o no? Entiendo. ¿Entendés? Porque Sí. si, qué sé yo, no me olvidé ya de eso, qué sé yo, de ya, ni sé, qué sé yo, ahora hablamos de vuelta, etcétera, y bueno, no es actual. No es actual. Y si sigo enojado con alguien 6 años, sigue siendo negación entonces. Y es una negación, claro. Ok. Claro, claro. Sí. Sí, es una negación que uno no... a ver, perdón. Además tenés que evaluar el nivel de inseguridad que te genera la situación. Porque si vos seguís enojada, pero ya al escuchar el relato de la persona la ves segura dentro de todo, entonces no, ya no es. Eso ya es otra cosa. Por eso, para entender qué es negación, tienen que leer bien en el diccionario el concepto negación. No se manejen por aproximaciones, por intuiciones, no. Tienen que ir al diccionario. No hay forma. Después les aparecen las formaciones reactivas. ¿Qué son? Profe, cuando Ana Freud habla de anulación, ¿se refiere a negación? Sí, anulación, sí. Formaciones reactivas, ¿qué son? Actitud o hábito psicológico en sentido opuesto a un deseo reprimido, dice el diccionario, y que sea constituido como reacción contra este. Por ejemplo, pudor que se opone a tendencias exhibitorias. Después continúa el término, si quiere que... No, está bien. Claro, siempre tengan el diccionario para conceptualizarlo bien, ¿sí? Es decir, lo que está explicando ahí es que el yo tiene una capacidad, por eso esto va a ser después de que el yo se desarrolle y ya medio cercano a la instalación del super yo, va a tener que tener una gran fuerza, una gran experiencia, una gran organización para formar fuerzas que vayan desvíen al sentido contrario, totalmente contrario al que se pretendía ir originalmente. Esa es una formación reactiva, ¿no? Algo que intenta ir para la izquierda y con una gran fuerza se le da vuelta y se lo manda para la derecha. ¿Sí? Profe, en el texto dice, mediante las formaciones reactivas, el yo se asegura contra el retorno de lo reprimido. El niño que sienta agresión contra la madre desarrollará una ternura excesiva hacia ella y la cuidará extremadamente de ella. Y después, Claro. O sea, a ver, es un gran esfuerzo que tiene que hacer el yo, tiene que gastar mucha energía, ¿sí? Para desviar y mantener desviado algo que originariamente iba para un lado y que se lo manda para el lado contrario. Y a su vez, eso es un ensayo necesario. Si no hay formaciones reactivas, no va a aparecer la sublimación. O sea, la sublimación va a requerir, por un lado, que aparezca el super yo, pero además que ese sujeto haya tenido bastantes experiencias de formaciones reactivas. Si no, no se va a producir. Porque es un ensayo. Imagínense, tiene la fuerza suficiente como para desviar
algo que iba para un lado, lo desvía para el lado contrario. ¿Puede dar un ejemplo, profe, de reacción reactiva? Y vos nombraste ahí una. O sea, el pudor que pone en tendencias exhibicionistas. Sí, pudor es lo contrario de la tendencia exhibicionista. ¿Qué sería la tendencia exhibicionista? Mostrar, puede ser. Mostrar algo, ¿no? Y el pudor es tapar. ¿Mm? Por ejemplo, que el niño anda desnudo, sin ningún problema, y después no quiere que se le vea, se tapa. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ahí sí. El pudor, el asco y la vergüenza son las tres grandes formaciones reactivas que nombra Freud. ¿Mm? Pudor, asco y vergüenza. Por eso, por ejemplo, al principio, los chicos no tienen vergüenza, ¿no? Hacen, ensayan, cantan y después desarrollan una gran vergüenza. Y el asco también. Al principio no le da asco las cosas y después sí le empieza a producir un asco. Eso es cierto, profe, lo que usted dice, porque en el momento de que nosotros transitamos en el jardín, en la escuela, queremos actuar, queremos cantar y no nos avergonzamos. Después sí, empezamos a sentir vergüenza de estar en un escenario ante un determinado público. Nos pasó. Y a los chicos también. Aún sigue pasando eso. Sí, ahora al mismo tiempo eso es un ensayo muy necesario del yo para preparar el terreno para la formación, para la sublimación. O sea, si no llega a tener esa experiencia de formación reactiva, no va a poder hacer sublimación, ¿no? El problema es que hay muchas personas que quedan con la formación reactiva y muy poco del desarrollo de la sublimación, ¿no? Ahí se arman problemas. Pero es como un ensayo necesario para que el yo adquiera más fuerza todavía. Imagínense, digamos, que va para un lado y hay que desviar para el otro lado. Entonces, queda con una gran fuerza. Y esa experiencia es base necesaria para que después empiece la sublimación. ¿Mm? Así que es muy importante. ¿Se entiende? Entonces, así van a ir ordenando todos los mecanismos de defensa. ¿Mm? Bueno, después nos va a quedar el aislamiento y... No, y además el otro modelo de organización, de lectura de los mecanismos de defensa de acuerdo al peligro, si es interno o externo, etcétera, que es lo segundo que habla Anna Freud. Entonces eso también, yo lo que les pido es que lean de vuelta el texto de Anna Freud y para entenderlo mejor y luego lo trabajamos. Y vamos a ver un poco el lunes el super yo. Profe, ¿le puedo hacer una preguntita chiquita si es que corta la respuesta del ejemplo que planteaba justamente la Anna Freud de la mujer, ¿no es cierto?, que presentaba todo el problema y que hacía el ejemplo. ¿A qué se refiere cuando dice, o sea, no entiendo específicamente la envidia al pene? Porque evidenciaba, ¿no es cierto?, que ella tenía hermanos mayores y menores y de ahí empezó a acarrear una gran envidia hacia el pene de estos. Después también hay otro ejemplo referido a la envidia al pene, pero no llego a entender cómo se evidencia, por ejemplo, esa envidia al pene, cómo sería la actitud. Sí, es una figura, digamos, retórica para plantear, digamos, aquello de lo cual careces provoca envidia, ¿no? La envidia, digamos, es un sentimiento que se refiere a que alguien posee algo que tú no lo tienes y que lo envidias, ¿sí? En este caso sería la envidia del pene porque, bueno, el niño tiene pene, la niña no tiene, la niña quiere aquello que el niño tiene. ¿Y cuáles serían las actitudes por las cuales uno dice, bueno, está transitando por esta secuencia de envidia al pene? ¿Cuál sería el comportamiento? No, son varias, esas las vamos a ver en la unidad que viene. Ahí es donde se ve todo eso, digamos, la envidia del pene, miedo a la castración, como los sentimientos. ¿Que tendría que ver más hacia las zonas genitales, profe?
esa unidad. Y se toma como modelo eso, pero es para todas las áreas. Bien. Bueno, entonces nos estamos viendo el lunes y yo después en el transcurso de la semana. ¿Ah? Gracias, profe. Chao, Nos profe. vemos. Chao, chao. Chao, profe. Hasta luego. No.